Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, hoy quería contestar algunas de las preguntas que me habéis dejado respecto a lo que es la transición de ARM respecto a x86, ya que alguno de vosotros me estaba preguntando algunas dudillas que teníais, ¿no? Y antes también quería comentar que, claro, ya ha salido la última temporada de Dark y yo quise hacer ese recopilatorio de la primera, la segunda y la tercera seguidas, y la verdad es que sería la serie que creo que más veces he visto, porque esta ya sería la tercera o cuarta vez que veo Dark, creo que es la tercera vez que veo Dark, y creo que es una serie que está muy bien el verla varias veces, sobre todo por los que tiene pequeños detalles que yo incluso, o sea, en la tercera temporada, o sea, la tercera vez que la veo, me doy cuenta de detalles nuevos, ¿no? Es decir, hostia, o sea, esto de aquí, claro, esto va relacionado con aquello. Aquí cuando dice esto se relaciona con lo otro. Y sinceramente sí que está muy bien. Y también quise hacer esto porque encima, si ya pues, dos temporadas que ya te has visto dos veces antes, imaginaros si, o sea, el verlas todas otra vez y encima relacionadas directamente con la nueva temporada que ya está aquí. Pues qué pasa, también la lucha es que a lo mejor me la tendría que haber visto un poco antes, porque claro, justo ahora con la tercera temporada, bueno, pues el tema de los spoilers me pasa un poco como siempre, ¿no? Creo que también hay algunos medios que tienen muy pocos detalles, y es que a lo mejor el poner el final o parte del final en fotografía en un titular, pues la verdad es que ser un poco cabroncete, sinceramente, con la gente que no ha llegado a verlo aún. O sea, no digo de que digas el típico titular de explicamos el final, vale, eso lo entiendo, pero que pongas una foto de lo que es el final o, o que ya digas en plan de te explico lo que pasó al final cuando no sé qué, no sé cuánto. Digo, joder, eso es de ser un poco cabroncetes. Pero bueno, esto creo que también ha pasado mucho, ha pasado también con Juego de Tronos sobre todo, que obviamente la serie que más hype ha tenido, creo yo, de la historia. Y obviamente pues pasaba esto, y con Juego de Tronos sí que incluso hubo parte que me lo tuve que ver en inglés, porque, o sea, era tanto el extremo donde se llegaba el tema de los spoilers que no podía aguantar. O sea, era en plan, tenía que verlo al ritmo de todos, porque me esperase un poco, me comía algunos spoilers de antes. Incluso, pues claro, también me acuerdo cuando estaba la época esta de las filtraciones, que se filtraban los propios episodios, y entonces eso ya era una locura. O sea, era o te veías ese episodio o ya pues te ibas comiendo spoiler, y creo que los medios deberían tener un poco cuidado en ese aspecto. Entiendo, aunque, bueno, o sea, entiendo en parte, ¿no? Aquellos usuarios que sin pensarlo pues te ponen la típica historia de hostia, en Instagram, ¿qué final? Y te ponen la foto del final y dices, joder, o sea, y encima es ahí en Instagram que no lo puedes ni, te la comes, te la comes nada más pasar, ¿no? Pero bueno, los medios yo creo que sí que deberían tener un poco cuidado con esto, poner, o sea, no hacer spoiler en sí con el titular, sino directamente pues decir que vas a explicar el final. No hace falta que hagan mucho más, ¿no? Yo creo que con eso sería más que suficiente, y es una cosa que a mí sinceramente me repatea bastante cuando te empiezan a spoilear. Y creo que bueno, que aquí también deberíamos también respetar un poco cada uno a la gente que no lo ha visto aún, y no hacer esto, porque creo que es un poco feo, ¿no? El coger y fastidiarle, por así decirlo, la serie a una persona. Pues bueno, Dark, como os decía, o sea, es la tercera vez que la veo, y cada vez que la veo es más espectacular. Espero que el final no decepcione. Pero es una serie súper recomendable. Como os decía, para mí es mi favorita de Netflix. O sea, para mí incluso me atrevería a decir que de lejos sea bastante mejor que lo que tiene por ahí Netflix. Y si no la habéis visto, vamos, no sé qué hacéis de no verla, ¿no? Así que también tengo que decir que es un tipo de serie de muy pensar, de estar muy al tanto, una trama muy densa. Y sí que entiendo mucha gente que ese tipo de serie no le gusta. A mí me encanta. O sea, yo todo lo que sea poder estar pensando y tener que estar atento a todo, hasta el mínimo detalle que pueda pasar, me encanta. Pero sí que hay algunas personas que no, que ellos en plan de no, yo cuando veo una serie quiero relajarme, quiero tranquilizarme, tal, no sé qué, y no quiero estar aquí pensando. Y lo entiendo perfectamente, ¿no? Así que si eres tú, pues sinceramente ahí sí no te la aconsejo, porque es todo lo contrario, ¿no?
Y bueno, vamos a ver con el tema de los procesadores, porque algunos de vosotros me estáis hablando, también pediros disculpas porque hay muchos de vosotros que me habláis por Instagram. Yo Instagram, la verdad es que la utilizo bien poco y encima Instagram tiene una forma un poco extraña de gestionar los mensajes, que bueno, en realidad es incluso mejor, ¿no? Porque te hace como filtros. Tienes como dos cajones, que es el general y el principal. No sé si esto a lo mejor pasa por... Sí, creo que sí, ¿no? Porque yo por lo menos en mi cuenta personal no me sale así. O sea, no sé si es cuando pasas X seguidores o algo. Y en el principal tú te puedes poner los usuarios a lo mejor con los que más hables, ¿no? Para tenerlo ahí en mente. Y el general es como todos los demás. Pero es que después, aparte, tiene una opción que pone solicitud de mensaje o algo así. ¿Qué pasa? Pues que cuando me habláis por primera vez, se queda ahí en lo de la solicitud y hasta que yo no lo acepto no me llega el mensaje. ¿Qué pasa? Pues que no me lo notifica con una notificación, o sea, no me sale ahí nada. Tengo que meterme en ese apartado y entonces ver si hay alguien que me ha hablado por ahí. ¿Qué pasa con esto? Pues que a lo mejor si no me meto en un mes, por lo que sea, pues claro, es un mes que no le he contestado. O sea, sinceramente yo lo siento, pero es que la forma en la que gestiona Instagram los mensajes es un poco extraña, ¿no? Y entonces pues no lo veo. Por eso siempre os digo que yo la red que sí que utilizo y que siempre os voy a contestar, vamos, la gran mayoría de veces es Twitter. En Twitter, todos aquellos que me habláis tanto por mensajes privados como también por tweets, a ver, los tweets sobre todo me saltan, no sé por qué, la notificación antes, pero bueno, ya sea por una o por otra os voy a contestar igual, así que en ese aspecto no tengáis problemas y por Twitter, bueno, muchos de vosotros también me habláis por allí, no tantos como por Instagram, y entiendo también porque por Instagram tiene muchísimos más usuarios, pero bueno, si tuviese que pedir, yo pediría que me hablaseis más por Twitter, sobre todo si os quieres que os conteste, porque en Instagram ya, como os comento, puede ser que os conteste a lo mejor al cabo de un mes o al cabo de 2 meses y es un poco putada. Yo lo siento mucho, pero es que es lo que hay, ¿no? Y bueno, como decía, aquellos que me habéis planteado varias dudas, sobre todo algunos me habéis planteado, o sea, dudas que, voilà, o sea, joder, me estáis diciendo que que si mejor aconsejo comprar un portátil o un PC a día de hoy o que se esperen a procesadores ARM. A ver, la transición a ARM va a ser bastante larga. O sea, estamos hablando que en el mejor de los casos, que sería en Apple, o sea, si quieres un Mac, aquí vamos a tener una transición durante 2 años. Claro, en Apple pues obviamente tiene el software y el hardware, o sea que ellos pueden controlarlo absolutamente todo. Cosa que en Windows no pasa. En Windows tienen que ponerse de acuerdo tanto uno, el fabricante de los componentes, o sea, el que hace el procesador. Dos, el que lo ensambla, el que te hace el ensamblaje en portátiles o, bueno, si te lo haces por piezas tú. Y tres, ya los desarrolladores de cada programa que tú utilices. Tienes que ver también si esos desarrolladores, porque yo que sé, a lo mejor si utilizas Word, que es tu herramienta principal, o la herramienta, esto de Office, pues claro, no vas a tener tanto problema porque seguramente que sí serán de las primeras que se lleguen a actualizar, ¿no? Incluso ya hemos visto que para MacOS en ARM ya está disponible. Pero ¿qué pasa? Que si te vas ya al ámbito un poco más profesional o programas muy dedicados, ya sea a nivel de informática, de ingeniería, de lo que sea, pues sí que va a ser bastante más complejo porque estos, como suelen ser unos programas que venden más, o sea, sus ganancias son más porque son muy caros los programas que por cantidad de licencias que venden, pues entonces ya es un poco más raro que a lo mejor sea esa transición tan rápida, ¿no? A lo mejor sí que esto se va a alargar un poco y pues bueno, de todo depende. Que yo sinceramente, si tuviera que recomendaros, no, yo no me esperaría a coger un procesador ARM por ser ARM, ¿no? Creo que tenemos un excelente rendimiento a día de hoy con los procesadores tanto de Intel como AMD. La serie 4000 de AMD creo que rinde bastante bien. Y bueno, pues no creo que haga falta, sobre todo si te hace falta, yo apostaría, ¿no? O sea, no me esperaría ni muchísimo menos porque como decía, esto va para bastante largo. A lo mejor si ya quieres un Mac con ARM, pues sí que durante este año vas a tenerlo, pero después te va a pasar lo mismo, ¿no? Vas a tener que esperar y ver a ver los programas si lo han portado, si no. Y si no lo han portado, pues también tener un poco ahí, decir, vale, ¿qué tipo de programa utilizo? ¿Por qué? Porque imaginaros que utilizáis, yo qué sé,
OpenOffice, que también pues es otro tipo de Word, pero que el rendimiento que hace falta es muy bajo, pues claro, aunque tú lo estés virtualizando o emulando, pues no vas a tener ningún tipo de problema porque no necesita de mucho rendimiento. Entonces, aunque no esté aprovechándolo al 100%, pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si tú utilizas, por ejemplo, en mi caso, programas de diseño en 3D, por ejemplo, Rhinoceros, pues estos son programas que pues necesitan bastantes recursos. Si encima lo estás virtualizando, o emulando, pues aún más vas a perder bastante rendimiento. Y entonces aquí pues sí que depende mucho de qué tipo de procesador y cuánto es el rendimiento que vas a perder. Y claro, ahí sí que pues a lo mejor no te sale tan rentable comprarte una ARM a día de hoy, ¿no? Ahí yo sí que a lo mejor me esperaría un poco más porque, como decía, todos estos tipos de programas yo creo que van a evolucionar un poco más lentamente que a lo mejor los típicos programas que vamos a utilizar como Photoshop y todo esto, que sí que son más para el público general, que a lo mejor ya pues programas tan específicos. Sí que depende muchísimo del tipo de usuario que seas. Entonces mi recomendación es que si no tienes prisa, obviamente, pues espérate, o sea, sobre todo si eres un público muy a meter, porque la transición creo que va a ir un poco por ahí, va a ir un poco desde abajo hacia arriba, más desde arriba que desde arriba hacia abajo, que suele ser más lo normal, ¿no? Cuando si veis todas las tecnologías que se están poniendo a punto, por ejemplo, el tema del Face ID y todo esto, son tecnologías que ya existían anteriormente, pero que se utilizaban para cosas muy específicas, ya sea a nivel de ejército, a nivel empresarial o cualquier cosa así, y que después se van abaratando los costes hasta llegar a ser asequible para ponerlo en cualquier dispositivo de consumo, ¿no? Entonces suele decirse que va desde arriba hacia abajo, ¿no? Mientras que se va abaratando los costes. Pues igual que pasa con los coches eléctricos, ¿no? Que eran súper caros y cada vez se van abaratando. Las teles 4K, me acuerdo cuando salieron que costaban 20.000 euros una televisión y ahora pues pueden encontrar televisiones 4K en 400, 500 euros. Imagínate la devaluación que ha tenido esto, igual que la SSD y todo este tipo de cosillas, ¿no? Por aquí no, aquí va un poco de abajo hacia arriba, porque por el tipo de procesador que es. O sea, el tipo de ARM también me preguntáis que si es mejor ARM o es mejor x86. En la informática es muy complicado de decir si algo es mejor 100% respecto a otra cosa, ¿no? Casi siempre suele ser la contestación un depende, ¿no? O sea, depende el uso que le vayas a dar. A día de hoy, o sea, los procesadores, bueno, lo que es la arquitectura ARM es una arquitectura que está más concentrada para realizar trabajos en plan por fases, ¿no? Una cosa detrás de otra. Mientras que el x86 pues sí que está más preparado para una multitarea, por decirlo así. ¿Qué pasa? Pues que todo esto depende. O sea, si tú vas a procesar texto, vas a procesar imágenes, que a lo mejor los cálculos que tienen que hacer van uno detrás de otro, pues con una RM te iría a lo mejor igual de bien o incluso a lo mejor mejor. Y encima, pues lo típico de ARM, que tiene mejor optimización, se calienta menos, te va a durar más la batería, podemos tener un portátil más estrecho, pues todos esos beneficios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si a lo mejor estar haciendo elementos 3D que tiene que recalcular muchas cosas y tal, pues aquí a lo mejor ARM no es tan buena. ¿Qué pasa? Pues que también Apple, como sabía que el procesador ARM tiene ahí un déficit en comparación a los x86, también ha puesto un coprocesador dentro de sus chips para lo que son tareas pero de vídeo. Entonces creo que sí que el vídeo y la fotografía cada vez se está el público más amateur, o como dice el pro amateur pues también está apostando mucho por eso, edición de vídeo, edición de fotos, es una cosa que cada vez más la gente día a día lo suele saber utilizar, a lo mejor obviamente no al nivel de un profesional, pero bueno, sí que sabe utilizar este tipo de tareas, ¿no? En ese aspecto, pues parece que sí que se va a apostar mucho por ahí. Sobre todo creo que el target de Apple va mucho por el diseño gráfico, no tanto por el diseño 3D, porque yo sinceramente ahí siempre he tenido la lucha de cuando pones diseñador, o sea, diseñador, todo el mundo pone diseñador como diseñador, y diseñador hay 200.000 tipos de diseñadores. Y no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Y está el diseñador gráfico y después están los ingenieros de diseño industrial, ¿no? Que es otro tipo y, vamos, no tiene ni punto de comparación, o sea, una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, para lo que es el diseñador gráfico y sobre todo también en multimedia, lo que estamos hablando de tema de vídeos y todo esto, pues sí que creo que tiene mucho futuro el tema de la RM. Y creo que los primeros portátiles con ARM va a ir un poco enfocado a este tipo de público a la vez que el público más amateur, o sea, lo que es un público convencional. Yo, por ejemplo,
mi pareja es enfermera y ella la utilidad que saca son por eso, o sea, ofimática, navegación web, y lo que más prioriza es batería, que le dure bastante la batería, después que se vea bien la pantalla, que tenga un buen diseño y que no se caliente. O sea, creo que son todas las condiciones para irte a por un procesador ARM, ¿no? En mi caso es todo lo contrario. En mi caso yo lo que necesito es potencia bruta, e incluso he llegado al punto de desistir con los portátiles porque ya directamente he cogido unos sobremesa y lo que hago es controlarlo remotamente desde otro sitio, mediante internet, ¿no? Porque sobre todo no puedo perder el tema de rendimiento, y claro, el dinero que pueda invertir en un portátil potente, o sea, ese mismo dinero lo invierto en un sobremesa y me hago un PC bastante, pero que bastante más potente que en tema de portátiles. Y bueno, aparte de lo que son el diseño de lo que son los procesadores en sí, después está la programación que haga cada empresa en su programa. ¿A qué me refiero con esto? Que esto el otro día lo hablé por Twitter con un usuario. Pues que cada programa está programado para que los cálculos lo haga de una forma u de otra. ¿Qué pasa con esto? Pues que, por ejemplo, Premiere es un programa de vídeo y está programado para utilizar todos los núcleos que tenga el procesador, además de también utilizar toda la RAM que sea disponible. O sea, lo que hacen es copiar todos los elementos de la RAM y utilizar todos los núcleos para lo que son los diferentes procesamientos que pueda realizar el programa. ¿Qué pasa? Que en este aspecto no se utiliza la GPU prácticamente, se utiliza muy poquito y sí que se tira todo de CPU. Entonces tenemos primero la variable esa, es decir, vale, el programa que utiliza CPU o GPU o ambas. Lo suyo sería que utilizase ambas, pero claro, aquí es un poco más complejo de programarlo porque tienes que mirar cuál de los dos elementos más potente y entonces dividir el flujo de trabajo en dos vías, las cuales van cada una a un sitio, y después esas vías las subdividirlas, ¿no?, en los diferentes núcleos que tenga cada procesador. ¿Qué pasa con esto? Pues que no suele ser tan habitual de ver. Yo lo he visto en Blender, que es un programa 3D gratuito que puede descargar cualquier persona. Y en este programa sí que pasa esto. O sea, utiliza tanto CPU como GPU. Pero es de los muy pocos que lo hace. Sobre todo ahora se está empezando a instaurar, sobre todo en el tema del diseño 3D, por el tema de la falta de rendimiento. Pero no es tan habitual. Entonces, claro, aquí pues dependemos un poco de ello. Y después, como os decía, también depende mucho de que si estamos utilizando un solo núcleo o utilizamos varios núcleos. Aquí es que incluso en el propio dentro x86 tienes que mirar un poco cuál es lo que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a editar vídeo, a lo mejor un procesador Intel, que en el mononúcleo suele ser mejor, pues y para el tema de los juegos también, porque aunque en calidad-precio no sea tanto, casi siempre en empresas se suele mirar más el rendimiento en sí, ¿no? Porque la calidad-precio dice, bueno, vale, en vez de amortizarlo en, yo qué sé, 5 meses, pues lo amortizo en 7, ¿no? Pero da igual, yo quiero lo mejor porque después voy a tener siempre el mejor rendimiento. ¿Qué pasa con esto? Pues que a día de hoy el 9900K, en lo que son procesadores convencionales, sin meterte ya en el Threadripper, ni en el Xeon, ni nada de esto, pues suelen ser el que más rendimiento te saque en comparación a AMD. O sea, Intel te sigue sacando más rendimiento, pero obviamente los precios son bastante más elevados. ¿Qué pasa con esto? Pues que, como decía, si es mononúcleo, normalmente suele Intel sacar un mejor rendimiento en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que después AMD sí que cuentan con muchísimos núcleos. ¿Qué pasa con esto? Pues que a lo mejor para lo que son tareas tipo, pues eso, Premiere, que a lo mejor sí que utilicen todos los núcleos, pues a lo mejor te sea rentable irte a por una AMD. Y después, aparte de esto, que ya dices, bueno, claro, es que tengo que mirar el programa que utilizo, cómo está programado este programa para saber que si utiliza un mononúcleo, si utiliza todos los núcleos, si utiliza CPU y GPU, o CPU solo o GPU sola, o ambas. Y después, aparte de las tecnologías que tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, Intel también tiene en sus procesadores un coprocesador interno, que es el que utilizan para Premiere, para vídeos, ¿no? Y con este sí que le da una muy buena fluidez, porque esas tareas que a lo mejor tendrían que meter en el flujo de trabajo del procesador, la cogen aparte y la procesa ese coprocesador, pues claro, le quita bastante rendimiento a las tareas normales, ¿no? Entonces te da una mayor fluidez a la hora de editar un vídeo.
Así que lo mejor que os puedo aconsejar es que si estáis un poco en el ámbito un poco más profesional, con tareas un poco más tediosas, con el programa que sea, a nivel de programación, a nivel de edición de vídeo, de 3D, de lo que sea, pues lo mejor es que os metáis en foros, que hay 200.000, sobre todo en inglés, donde pones en plan comparación de procesadores en tal programa, ¿no? O sea, en Premiere, en exportación de Premiere. Y lo que hacen es que en Premiere pues se cogen un proyecto, cogen los mismos vídeos, por ejemplo, vídeo en 4K, en 8K, lo que sea, y los portan en dichos formatos. Y entonces, con todos los parámetros iguales, miden el rendimiento con este procesador, con esta GPU, con todo, y te da un aproximado de lo que rinde ese procesador, ¿no? Pues bueno, aquí es lo que yo os puedo aconsejar, porque alguno de vosotros me estáis preguntando. Yo creo que ARM, hasta que empiece ahí, va a quitarle la cuota de mercado al tema de los sobremesas, va a pasar un poco de tiempo, no por nada, sino porque, por ejemplo, a lo mejor Apple sí que, como decía, hace su propio hardware, hace su propio software, bueno, todo no, pero una parte sí. ¿Y qué pasa? Pues que sí, que ellos dependen de sí mismos, entonces no tienen que pedir explicación a nadie. Pero ¿qué pasa? Pues que en el tema de ARM, en lo que son PCs, pues ya está un poco más complicado. Incluso hemos visto que Windows, o sea, Microsoft lo que hizo es apostar por la Surface X, que era esta Surface con ARM, la cual no funcionó nada bien, porque el rendimiento de Windows era desastroso, o sea, era bastante malo. Después la emulación que hacía de los programas era desastrosa, se sobrecalentaba y entonces un chip que supuestamente estaba, o sea, ARM lo que hace es todo lo contrario, no calentarse y consumir menos batería, pues hacía lo opuesto, se calentaba incluso más que un x86 y gastaba más batería, así que claro, era un poco absurdo, ¿no? O sea, ¿para qué querías esta Surface X? Y después tenías que estar luchando un poco para utilizar esos programas que a lo mejor utilizabas a diario. Entonces, pues esto es lo que os digo, que a lo mejor cojáis un poco con pinzas, porque claro, o sea, RM no solo, a día de hoy no es lo mejor en todos los casos y sobre todo vamos a tener una transición. Sobre todo la transición del público más general, ¿no? De lo que van a ser la gente que compre Windows. Pues aquí vamos a tener primero Qualcomm, que sí que empezará a apostar ya por estos procesadores. Incluso, si no me equivoco, la Surface traía ese procesador de Microsoft que fue desarrollado en conjunto con Qualcomm. Y entonces, pues ahí tienen su propio procesador ARM, pero es que después tenemos, por ejemplo, AMD, que se ha asociado con Samsung, que Samsung también es una de las empresas que más importantes a lo que es en fabricación de procesadores ARM. Ya sabéis que está TSMC, que creo que es la que le fabrica a día de hoy a Intel los procesadores, también le fabrica creo que a AMD, y después obviamente Intel, y también tenemos aquí a Samsung, que por ejemplo sus Exynos obviamente se los fabrican ellos, ¿no? Pues ahí han habido una asociación entre AMD y Samsung para cada uno aportar su granito de arena, AMD en sus conocimientos respecto a procesadores y Samsung en lo que es su infraestructura de fabricación para realizar sus propios procesadores, los cuales vendrán durante, o sea, creo que fue anunciado esa colaboración hace muy poco, o sea, hasta que empiecen a trabajar en el proyecto, lo lleguen a desarrollar. Yo entiendo que 2, 3 años pasarán fácilmente. Después, todo esto estamos hablando solamente de hardware, o sea, solamente lo que es el nivel de procesadores. ¿Qué pasa? Pues que todo esto se trasladará después también al tema del desarrollo. Después, cuando vean las empresas que desarrollan programas, vean que todo va para ARM, pues dirán, hostia, pues vamos a empezar a pasar nuestro programa a ARM. Y entonces pues ya tendrán empezar ahí a desarrollarlo y será una transición pues que llevará unos cuantos años sinceramente y que va a pasar bastante tiempo. O sea, entonces si tú tienes la idea de comprarte un PC hoy porque te hace falta, o sea, no se te ocurra por la cabeza decir voy a esperarme. O sea, bueno, no si no quieres un Mac, obviamente, que el Mac sí que obviamente lo vas a tener antes que a lo mejor un Windows. Y que sea funcional, obviamente, que sea equiparable, ¿no? La experiencia que te pueda dar con ARM a la que te pueda dar con
con x86, porque sí, en Windows la hemos tenido antes, pero la experiencia ha sido bastante desastrosa. Entonces, hasta que sea equiparable, yo creo que pasará un poco de tiempo ahí. Pues eso, si te hace falta, cómpratelo ya. O sea, incluso, sí, o sea, incluso aprovechate ahora de, por ejemplo, los AMD Serie 4000 de portátil, que rinden realmente bien. Y, y yo seguramente que si tuviese que comprarme un portátil con Windows me tiraría por ahí. Si te tiras por Mac, pues a lo mejor sí que te puedes esperar. Incluso yo a lo mejor lo haría, porque ahí, si las sobre todo si vas a utilizar Final Cut, que también es otro programa de Apple que va a estar optimizado para la plataforma, pues tampoco vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y creo que en un Mac es donde más sentido tiene, más que a lo mejor en un Mac Mini. También el otro día estuve viendo por Twitter que había unas comparativas y ya están llegando los primeros kits de desarrollo del Mac Mini a los programadores y estaban haciendo estos benchmark comparando el rendimiento del Mac Mini en comparación, por ejemplo, al iPad Pro. Y el iPad Pro daba como, no sé, un 30 o un 40% mayor rendimiento que el Mac Mini, ¿no? Esto obviamente es lo que están diciendo, o sea, no puedes comparar también un programa que mide benchmark, que está compilado para x86, que tienes que emularlo para ARM en Mac y después que te saque el mismo rendimiento, ¿no? Entonces podemos ver ahí que ha habido una caída, sobre todo, no vamos a comparar lo que es el rendimiento en sí, porque sabemos que no está en las mismas condiciones, pero sí que vamos a ver la caída de rendimiento que tiene de tener un programa compilado para ARM a un programa que esté emulado de x86, ¿no? Hay sobre un 30% menos de rendimiento, o sea, es algo realmente brutal. Y donde yo, por ejemplo, lo probé, yo me acuerdo que empecé la carrera y tenía un Mac, un MacBook. Y claro, o sea, mi primera idea por aquel entonces era por decir, pues no pasa nada, cojo los programas que necesito en Windows y los emulo en Apple, o sea, en MacOS, y utilizaba Parallels. El rendimiento era desastroso, o sea, completamente desastroso. Y finalmente hice un bootcamp. Un bootcamp es una partición de disco para instalar Windows. Esto también ha anunciado Apple que no va a existir un bootcamp en sí para MacOS Big Sur con ARM. O sea que aquellos que compremos un MacBook con ARM no vamos a poder disfrutar de Windows ahí. Yo sinceramente, bueno, hayan dicho que es porque era un poco complejo, ya que Windows a día de hoy para RM, o sea, no funciona nada bien. Y entonces, pues, Apple, sobre todo, una cosa que prioriza mucho es la experiencia de usuario. No sé si es por eso, si es por que a lo mejor todo su esfuerzo lo quieren enfocar a otros sitios más que para que vaya bien el sistema operativo del vecino, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que a lo mejor a día de hoy no esté, pero que en un futuro estará, ¿no? Porque creo que eso también es una cosa que se utiliza bastante y que tarde o temprano pues llegará, ¿no? Pues yo sí que creo que el tema de los MacBook, a mí me interesaría mucho lo que es el MacBook a secas, el finito, el más pequeño de todos, el que es más portable, pues ese sea el que tenga RM, que tenga un rendimiento bastante bueno y que tengamos una buena durabilidad de batería. ¿Por qué? Porque sobre todo el MacBook este corría con Intel M3, aunque después ya empezaron a meterle i5 y tal, pero bueno, ya sabéis que en i5 hay varias gamas y suelen siempre ser las más bajas, las que te ponen un 5 a nivel de marketing, pero en tema de rendimiento es mucho inferior a un i5 convencional, ¿no? Pues, claro, este está muy bien pensado lo que era el concepto en sí del portátil, pero después tenemos la problemática de que sobrecalentaba, el rendimiento era bastante nefasto. Y bueno, pues no, yo sinceramente probé un par de ellos y la verdad es que la experiencia era un poco mala, ¿no? En tema de rendimiento y encima un portátil que costaba más de 1.000 euros. Así que nunca me he llegado a apostar por ello. Pero ¿qué pasa? Pues que ahora es una cosa totalmente diferente. Estamos viendo en el espacio de un iPad o incluso en un iPhone, ¿no? Que tenemos esos procesadores eh, y que rinden bastante bien. Incluso estos se podrían llegar a overclockear para tener un rendimiento superior, ya que obviamente en un Mac tenemos más superficie, tenemos más espacio, podemos disipar mejor el calor, podemos meterle, aunque supongo que va a ser todo sin ventilación, va a ser todo pasivo seguramente en los nuevos Mac.
y a lo mejor podemos hacer un poco de overclock. Obviamente el futuro de Apple será para hacer esos Apple Silicon, que serán unos procesadores que sean diferentes a los procesadores que están utilizando ahora, que ahora lo que han hecho es para este kit de desarrollo, como es ARM, que es la arquitectura, pues le han dicho, bueno, pues te da igual desarrollarlo aquí que desarrollarlo en el otro. Lo único que vas a notar una diferencia de rendimiento, ¿no? Pero lo que es el programa va a estar para ARM, que es la arquitectura. Pues en este caso han hecho este monstruito, ¿no? Han juntado en plan de el ARM que tenemos a día de hoy es el del iPad y lo metemos en un Mac porque es lo que necesitas para desarrollar. Entonces, pam, lo fusionamos y te lo damos para que empieces a desarrollar. Pues claro, esto yo, como su propio nombre indica, es un kit de desarrollo, es algo totalmente temporal y que después empezarán a llegar los Apple Silicon, que son estos procesadores ya pensados más para ordenadores de sobremesa, que tendrán mayor rendimiento. Incluso hemos visto ya que alguno de vosotros me pasaste la noticia de que el procesador, la supercomputadora esta estos se hacen sobre todo para cálculos científicos, más potente del mundo está basada en procesadores ARM, o sea, uno puesto al lado de otro y rendiendo a la par, ¿no? Pues esto va a ser un poco por lo donde tirará Apple, hará sus otros procesadores destinados para los Mac que tendrán un rendimiento mayor respecto a los de un iPad o un iPhone. En este caso, pues la verdad es que es sorprendente. A lo mejor a mí me gustaría ver mucho el cómo llegan a llevar un poco al límite el tema de ARM en comparación, porque claro, ARM sí se ha visto en portátiles, sobre todo mucho, pero también me decías que en Linux, en Chrome OS, todo esto se está apostando tanto, o sea, también se está apostando ya desde hace unos años, es cierto, o sea, no es así. Pero lo que también os comenté, o sea, Linux está muy bien, pero se puede decir que es un sistema operativo muy de nicho. O sea, es muy, muy, muy de nicho y no es un sistema operativo para todos los públicos. O sea, yo, por ejemplo, soy el primero que no podría sobrevivir con Linux. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de programas, el catálogo que tiene Windows ni Mac. Bueno, sobre todo Windows, que Windows el catálogo que tiene es brutal. Porque también es eso, ¿no? O sea, es de los primeros sistemas operativos, es el que más ha puesto y el que más usuarios tiene. Entonces, por un desarrollador va a apostar antes por ese que por lo mejor un Linux que tenga muchísima menos comunidad. ¿Qué pasa con esto? Yo, incluso estando en Mac, tuve dificultades porque necesitaba programas que no estaban para Mac. Imaginaros, y el catálogo de Mac es bastante más grande que el que tenemos para Linux en sí, ¿no? Así que yo os dije eso, o sea, no podemos comparar esos sistemas operativos porque, claro, o sea, el catálogo es mucho más reducido, entonces no es lo mismo, a lo mejor, a ver, por simplificar mucho, pasar 4 programas, que no, obviamente sé que no son 4, que a lo mejor pasar 20, que tampoco son 20, ¿no? Son 5 veces más de programas, y entonces depende de 5 más de empresas para que hagan esa modificación en sus procesadores. Aquí vamos a tener, como decía, esa curva que van a tener que bueno, pues soportar con todo esto, que creo que Apple lo ha hecho perfecto, sinceramente. Ya sea, primero dando la herramienta para decir, oye, si lo has hecho en Swift con un solo botón, pasas de ARM a x86. Y después poniendo, obviamente, la facilidad de decir, te convierto este programa aquí. O sea, bueno, te lo mulo y mientras tanto tú lo vas pasando, ¿no? Después también está dando bastante importancia a la Mac App Store y yo entiendo que lo que sobre todo lo que querrá es un poco reenfocarlo a lo que tenemos en las aplicaciones de iOS, ¿no? O sea, tener tú una tienda de aplicaciones la cual la puedas controlar tú, puedas controlar la calidad de las apps, porque, bueno, o sea, aparte de que tú te puedes regir por unas cosas en plan de, oye, no queremos meter pornografía, no queremos meter otra tienda de aplicaciones dentro de nuestra tienda de aplicaciones. Estas cosas que sí que suelen ser común, aparte también te suelen poner como mínimos de calidades, en plan de tú tienes que, a lo mejor no puede pesar más de tantos megas. No puede tal, no puede esto, no puede lo otro. Entonces todo eso que esté en la Mac App Store, sabes que se está rigiendo por unos parámetros en concreto, ¿no? Pues esto es lo que ellos quieren y sobre todo también de cara a desarrolladores también va a ser más rentable. ¿Por qué? Porque seguramente que si un usuario normal, bueno, eso es un experimento que ya ha dado sus frutos y que sobre todo también se pagan estas millonadas, ¿no? Por tener aplicaciones de serie,
porque normalmente, incluso yo lo he vivido, o sea, me gusta también mucho observar a lo mejor cuando a lo mejor le doy un móvil a un amigo o a mi suegro, lo que sea, y ver en plan lo que está utilizando, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando Samsung o Xiaomi tienen sus navegadores propios, que suelen ser bastante chusteros, pues aunque ellos sean de Chrome, si ahí pone navegador y es el que está clavado al inicio y Chrome no está descargado en el móvil, muchas veces utilizan el propio navegador. O sea, le da igual utilizar el navegador, ¿qué tal? La funcionalidad para ellos va a ser la misma y van a utilizar ese antes que Chrome. Y entonces pasa un poco así, ¿no? O sea, si yo como desarrollador puedo tener mi programa tanto en mi web como tenerlo en la Mac App Store, pues seguramente que mucha gente se compre un MacBook y solamente se dedique a bajarse las aplicaciones de la Mac App Store. Y más los nuevos usuarios, a los usuarios más jóvenes que han estado con la adaptación esta de los móviles. O sea, ellos están acostumbrados a irse a la Play Store, a irse a la App Store y entonces buscar ahí su aplicación. Pues cuando llega a un Mac va a pasar igual. Va a decir, hostia, mira, la Mac App Store. Pues aquí me tengo que descargar las aplicaciones. Pues cuando las aplicaciones que estén ahí seguramente van a tener ese escaparate mejor que el que van a tener, por ejemplo, si solamente tienen, o sea, que tienen que conocer el programa, tienen que ir a su página web, tienen que descargarlo y tal. Así que yo creo que también sería una herramienta que obviamente Apple va a popularizar y que obviamente también sea rentable, ¿no? Porque, si no me equivoco, creo que un 30% lo que se llevan de cada venta del software que se haga en la App Store. Así que obviamente es una cosa que estará ahí y que sobre todo también lo que Apple querrá y apostará y empezará a apretar es para ese cambio a ARM y sobre todo con una calidad buena, ¿no? O sea, que sean fluidos, que se adapten bien a las nuevas arquitecturas, a los nuevos procesadores y todo eso serán como puntitos que te van dando para posicionarte mejor dentro de la Mac App Store. Así que, bueno, más o menos esto es lo que quería explicar de aquellos que me habéis dejado esas dudas que tenéis con estos x86 y ARM. Y bueno, esto es ir viéndolo, veremos lo que irá pasando, pero sobre todo creo que ahora empezamos otra guerra bastante interesante en lo que es el mundo tecnológico y, como no, en los procesadores, una cosa más importante de los dispositivos. Así que nada, si os haya gustado, no olvidéis suscribiros en mi canal de YouTube Review4You y nos escuchamos en un próximo podcast de Review4You. Adiós.